Victoria de Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 de 2024. Lo intentó todo Max Verstappen para levantarle la carrera al McLaren de Lando Norris, pero no hubo manera. A pesar de que el neerlandés realizó una mejor salida y se colocó primero en las primeras vueltas, el ritmo del piloto británico era incontestable y no tardó mucho tiempo en recuperar la primera posición y escaparse, pero escaparse de verdad, más de 20 segundos en línea de meta. Lo analizamos. Todo hacía indicar que gran parte del resultado de la carrera se decidiría en la salida. Pero no fue así. Max Verstappen le ganó la partida a Lando Norris en la salida, una gran salida de Max Verstappen, no tan buena la de Norris, pero yo destacaría sobre todo una mejor aceleración del piloto de Red Bull que dejó atrás a todos los que tenía alrededor, incluyendo Piastri, incluyendo Russell. Se colocaba en primera posición y quién sabe, parecía que todo quedaba pendiente de ese turno de paradas. Se preveía una única parada en esta carrera. ¿Sería capaz Verstappen de resistir el undercut que presuntamente le tiraría a McLaren a mitad de carrera, unas vueltas antes del ecuador de la carrera? ¿O aguantaría Verstappen o se llevaría el gato al agua al equipo McLaren? Parecía que la carrera quedaba reducida a eso, pero no. Comentaba Lando Norris que a partir de la vuelta 5 ya tuvo claro que la victoria iba a ser para él, que empezó a recortarle terreno a Max Verstappen a pesar del aire sucio y que pronto vio que el adelantamiento era posible, y así fue. Unas vueltas después, en plena recta con DRS, no pudo hacer Verstappen ni siquiera una maniobra defensiva, se puso en primera posición el piloto británico y comenzó a escaparse vuelta a vuelta. Ni la parada, ni el cambio de neumáticos, ni absolutamente nada. No pudo contestar más Verstappen, de hecho, parecía más preocupado de lo que podría venir por detrás que de contestar a un Lando Norris que en este Gran Premio de Holanda, en este Gran Premio de los Países Bajos, no ha tenido rival. No pudo lograr la cuarta victoria consecutiva. Verstappen fue para Lando Norris, que le recorta 8 puntos. ¿Por qué 8? Porque el piloto de McLaren consiguió la vuelta rápida en el último giro, señal de que sin duda, con esos neumáticos duros bastante gastados, es que el McLaren es un avión. Y el tercer puesto, pues no fue para Oscar Piastri, sino para Charles Leclerc. Sorprendió el rendimiento de Ferrari, muy buena carrera de los dos Ferrari, un ritmo de carrera muy bueno. No fue buena la estrategia de Mercedes, y destacar de la carrera de Oscar Piastri, que perdió posición en la salida, destacar que muy rápido en aire limpio, pero muy mal con aire sucio, teniendo que adelantar. Fue bien cuando no tuvo nadie delante, pero en el momento en que tenía que adelantar no había. Aquí estratégicamente jugó muy bien sus cartas el equipo Ferrari, se colocó en tercera posición y a pesar de que McLaren retrasó la parada de Piastri para tener unos neumáticos con mayor goma y atacar, no fue posible. Al final Piastri se cansó, incluso por detrás parecía que Carlos Sainz le recortaba terreno y quién sabe si en las últimas vueltas podía atacarle. No fue así, pero podio para Charles Leclerc, cuarta posición para Oscar Piastri y quinto lugar para Carlos Sainz, que se quita ese mal sabor de boca de quedar eliminado en la Q2. Muy buena carrera del piloto español, estuvo luchando con Pérez, le ganó la posición, iba a luchar con George Russell, pero ahí el equipo Mercedes tomó una curiosa decisión, pasar por boxes. Una segunda parada que no parecía estar en el programa de los equipos favoritos, de los equipos que iban a luchar por las posiciones de podio. Sexto lugar para Checo Pérez, su mejor carrera desde hace mucho tiempo. Séptima posición para George Russell. Como decíamos, estaba justo delante de Carlos Sainz en quinto lugar y el equipo Mercedes optó por hacer una segunda parada, montar neumático blando e iniciar la remontada.
se quedó a 5 segundos de Checo Pérez. O sea, las predicciones que manejaba el equipo Mercedes fueron absolutamente desastrosas. De hecho, Russell no estuvo ni siquiera lejos de perder la posición con Lewis Hamilton, que también hizo la misma estrategia, pero parecía adaptarse mejor a estos neumáticos blandos. Hamilton se conformaba con esa octava posición y la vuelta rápida, pero la vuelta rápida se la acabó levantando Lando Norris. Noveno lugar para Pierre Gasly. Muy buena carrera del piloto francés, que le ganó la partida a Fernando Alonso en la salida y se mantuvo por delante en todo momento. Muy combativo este Alpine, descargado, mucha velocidad punta, fácil de lograr adelantamientos, pero muy difícil de adelantar. Si los neumáticos aguantan, y en este caso aguantaron, muy complicado adelantar al equipo Alpine. Así que novena posición para Pierre Gasly y décimo para Alonso, y gracias, ya que tuvo que luchar en las últimas vueltas con un único Hülkenberg que le ganó la posición con un undercut, pero eso sí, iba con unos neumáticos muy gastados y no fueron suficientes. Una posición de puntos para Fernando Alonso, que decía que las predicciones le colocaban noveno. Erró, no contaban con ese Alpine, pero se va de aquí con un punto que en cualquier caso sabe a muy poco. Un décimo lugar para Nico Hülkenberg, duodécima posición para Daniel Ricciardo, decimotercero fue Lance Stroll, que fue sancionado, entró justo detrás de Fernando Alonso, pero fue sancionado con 5 segundos por exceder los límites de velocidad en el pit lane, 65,7 km por hora, iba 5 km pasado. Decimocuarto lugar para Alex Albon, recuperando desde las posiciones de atrás. Decimoquinta posición para Esteban Ocon. Decimosexto Logan Sargent. Decimoséptimo Yuki Tsunoda. Decimoctavo Kevin Magnussen. Y últimas posiciones para los Sauber con Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou. Acabaron la carrera todos los pilotos, eso sí, solamente 8 en la vuelta del líder. Se aprieta la clasificación general de pilotos. Queda una cosa clara: si Verstappen quiere llevarse este título, no se puede permitir fallar, tampoco se lo puede permitir Lando Norris, pero es cierto que recortando de 7 en 7 no va a ser suficiente, aunque claro, en algún momento Max Verstappen deberá fallar. La pregunta es, ¿fallará también Norris? ¿Qué ocurrirá en estas carreras restantes? De momento, 295 puntos para Max Verstappen, 225 puntos para Lando Norris, 70 de diferencia, con varias carreras por delante. Con esa gira asiática, esa gira norteamericana, ese final en el Golfo Pérsico, puede pasar cualquier cosa. Está emocionante, no parece que vaya a haber lucha en pista. El McLaren es muy superior, así que van a tener que ser muy inteligentes con los riesgos a tomar, con quién luchar, con quién no luchar. La tercera posición queda Charles Leclerc, 192 puntos, ha sumado 15 en este Gran Premio de los Países Bajos, 179 Piastri, 172 para Carlos Sainz, quinto, sexto Hamilton con 154, séptimo Pérez con 139 y octavo George Russell con 122. Fernando Alonso mantiene esa novena posición desde prácticamente el principio de temporada con solamente 50 puntitos. En cuanto a constructores, sí que se aprieta más la cosa y ya está McLaren a solo 30 puntos de Red Bull. En Italia, Monza, la próxima semana, ya podría colocarse por delante. Red Bull 434 puntos, McLaren 404 puntos, Ferrari 370, Mercedes 276 y muy descolgado Aston Martin con 74. Próxima cita, Monza, la casa de Ferrari, solamente en 7 días.